Bien, damos inicio al curso de idioma español con la guía de estudio número 2 y vamos a estar hablando sobre el tema del verbo, ¿qué es un verbo? Recuerde que en la estructura de toda oración vamos a encontrar algunos elementos como el sujeto, el predicado, el adjetivo, el pronombre, los sustantivos, el objeto directo, el objeto indirecto. En algunas oraciones vamos a encontrar el sujeto tácito, que es el sujeto que está oculto en la oración. Por ejemplo, yo puedo decir, María es muy estudiosa. Sí, esa es una oración compuesta, tiene un sujeto y tiene un predicado, pero cuando el sujeto está tácito, es decir, que está oculto, no aparece claramente, yo puedo decir, es muy estudiosa y aplicada. ¿De quién estoy hablando? De ella, de María, de Marta, pero no estoy siendo explícita al decir de quién se está hablando. Entonces, toda oración tiene una estructura y una serie de elementos que le van a complementar. Y en este caso, el verbo es uno de ellos. Dice, el verbo es la palabra que expresa acción. Escribo, estado, soy o procesos vivos. En la oración desempeña la función del núcleo del predicado. Entonces, el verbo es una acción. Entonces, verbos, correr, saltar, reír, dormir, nadar, todo lo que sea reflejando, todo lo que esté reflejando una acción de quién se está hablando o de quién lo está haciendo, que es un verbo. Pero aquí claramente nos indica que el verbo es el núcleo del predicado. ¿Por qué? Porque la oración está compuesta por un sujeto y un predicado. El sujeto es de quién se está hablando en la oración y el predicado es lo que se dice de quién se está hablando. Sin embargo, el verbo nos permite entender la acción que está realizando de quién se está hablando en la oración, ¿sí? Entonces dice, lexemas y morfemas verbales. Dice, el lexema de un verbo es la parte que informa de la acción que ocurre. Ejemplo, correr, corrió, correrá. Entonces, el lexema, dice, es de un verbo, es la parte que informa de la acción que ocurre. Entonces, cuando vemos que se está haciendo, que se está llevando a la acción algo o se está realizando algo, ese es el lexema del verbo. O sea, la acción como tal es el lexema. Y los morfemas verbales, dice, son las terminaciones que se añaden al lexema para construir las diferentes formas del verbo. Entonces, mire, pues, esta es la raíz y esta es la terminación, ¿sí? Con doble R, raíz, terminación. Con doble R, I, O, terminación. Con doble R, era, terminación. Entonces, el lexema es la raíz de la palabra y el morfema es la terminación de la palabra. La raíz o el lexema no va a cambiar, siempre va a permanecer. Lo que se va a modificar en el verbo es el morfema. Por ejemplo, correr, corrió, correrá. Entonces, el morfema es el que permite modificar la acción o el tiempo del verbo, en qué momento se está realizando o en qué tiempo se va a realizar. Eso lo hace solo el morfema. El lexema no, el lexema solo es la base o la raíz de la palabra. El morfema es la terminación y entonces es quien nos permite entender o interpretar en qué momento se está realizando la acción. Por eso dice, los morfemas verbales son las terminaciones que se añaden al lexema para construir las diferentes formas del verbo. Informan del número, persona, tiempo, modo y aspecto en que se presenta la forma verbal. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Forma verbal. Forma verbal dice, gritarán. Un paréntesis ahí. Si alguien está manipulando con su teléfono, le voy a suplicar que no lo haga. Muy bien. Aquí tenemos la forma verbal. Gritarán. El lexema es grit,
o sea, la raíz o la base. Y la terminación o el morfema es harán. Entonces, aquí vienen los morfemas. Sería en la información, número plural, tercera persona, en tiempo futuro, en modo indicativo y aspecto perfectivo. Entonces, el morfema nos permite comprender un poquito más respecto al significado total de la acción como tal. Esto solo lo hace el morfema. El lexema no puede modificar el verbo. El morfema sí. El lexema no modifica porque el lexema solo es la raíz. Y el morfema sí, porque es la terminación, como en el verbo anterior. Por ejemplo, aquí gritarán. El grit es el lexema, pero el morfema es harán. Entonces, si yo quiero modificar, entonces yo diría gritaron, gritó, y el otro que está ahí que es gritarán. Entonces, solo el morfema permite modificar la terminación. Significado de los morfemas. ¿Cuál es el significado de los morfemas? Dice, número. Hay formas verbales en singular y plural. ¿Se recuerdan que esto ya lo aprendimos? Con los pronombres vimos que habían pronombres en singular, pronombres en plural, habían en primera, segunda y tercera persona. En el caso de los morfemas en relación al número, dice, hay formas verbales en singular y plural. El singular indica que la acción la realiza un ser. Habló, o sea, yo. Gritas, es tú. El plural indica que la acción la realizan varios seres, como por ejemplo, hablamos. ¿Quiénes? Nosotros. Entonces, en el verbo podemos a través del morfema comprender si está hablando en singular o en plural. E incluso si se está hablando en el tema, por ejemplo, de los pronombres, si es primera, segunda o tercera persona. Pero aquí claramente nos está indicando en relación al número que se refiere al singular o al plural. Por ejemplo, te voy a decir un verbo, nadar, y usted me dice su número, nadar. Muy bien. Nadaron. Nadaron. ¿Qué número es? Nadaron. ¿Singular o plural? Plural. ¿Nadó? Nadarán. Entonces ahí está, muy bien. Entonces es allí en donde entendemos que el morfema nos permite comprender el número, si es singular o es plural el verbo o la acción que se está realizando. También existe en relación a esto la persona. Dice, hay formas verbales de primera, segunda y tercera persona, es lo que yo les había comentado. Las de primera persona indican que el hablante participa en la acción. Golpe o golpeábamos, corrí. La segunda persona indican que en la acción participa el oyente y no el hablante. Por ejemplo, golpeaste, corrieron. ¿Quiénes? Ustedes. Y las formas de tercera persona indican que en la acción no participa ni el hablante ni el oyente. Corrieron. ¿Quiénes? Ellos o ellas. Entonces, aquí está, para que usted lo pueda identificar mejor. En la primera persona entraría. En la primera persona entraría el yo, ¿sí? Porque dice, golpeé o golpeábamos, corrí, o sea, es el yo, es la primera persona. En la segunda persona, aquí entra el oyente y dice, golpeaste, corrieron. ¿Quiénes? Ustedes o tú. Esa es segunda persona. Y en la tercera persona, no lo quiere remarcar, pero aquí dice, en la tercera persona, las formas de tercera persona indican que en la acción no participa ni el hablante ni el oyente, o sea, son ajenos. Entonces, los verbos también se pueden identificar
en relación a la persona primera, segunda y tercera persona. Tiempo. En tiempo, el verbo puede ser identificado en relación al tiempo. Y dice, el verbo indica acciones, estados o procesos que se sitúan en un tiempo determinado. El verbo puede indicar 3 tiempos: pasado, comieron; presente, comen; y futuro, comerán. Los tiempos verbales se constituyen en 2 series: simples, cuando sus formas tienen una sola palabra, como los ejemplos anteriores, y compuestos, si sus formas tienen 2 palabras: ha salido, habría salido, los niños han salido de su habitación durante la madrugada. Por ejemplo, el verbo comer, usted me dice si es presente, pasado o futuro. Comieron. Pasado. Comerán. Comen. Entonces, ahí es donde podemos identificar el tiempo en el que se está llevando a cabo la acción. Modo. También el verbo puede ser identificado en relación a el modo. Y dice lo siguiente, en relación al modo. Informa de la actitud del hablante ante lo que dice. Hay 3 modos verbales. Miren, los 3 modos verbales son indicativo, que expresa acciones que considera reales. Ayer llovió, dice, es real. El subjuntivo, que expresa, dice, expresa acciones posibles, deseables o dudosas. Por ejemplo, ojalá llueva. Y el imperativo expresa un orden o sugerencia. Siéntate pronto. Entonces, hay 3 formas de indicar la acción del verbo, que sería indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El indicativo está expresando una acción real y rotunda. El subjuntivo, una posibilidad, una probabilidad. Y el imperativo expresa o da una orden o sugerencia. Esas son las 3 formas o modos de expresar los verbos. Dice aspecto, en el sentido del aspecto. Informa sobre el desarrollo de la acción y la caracteriza desde el punto de vista de su transcurso. Hay 2 aspectos, perfectivo e imperfectivo. El perfectivo presenta la acción terminada, tanto si es presente, pasado o futuro. Ayer pinté ese cuadro. El imperfectivo muestra la acción sin terminar en su transcurso. Cuando niño pintaba todos los días. Entonces, en relación al aspecto, hay 2 formas, que sería, aquí está, el perfectivo, y está también el imperfectivo. Sí, entonces, el perfectivo está hablando en su totalidad y está hablando de la acción definitiva. Y el imperfectivo es lo que a medias se ha realizado. Esa es la realidad de la estructura de los verbos. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? ¿No? Continuamos. Formas no personales del verbo. Formas no personales del verbo. ¿A qué se refiere con esto? Y dice, se llama así algunas formas verbales que no expresan las variaciones gramaticales del verbo. En realidad tampoco expresan acción, por lo que no son consideradas verbos sino verboides. Estas son, y en infinitivo hay 3. Miren. Las formas no verbales del verbo que son conocidos como verboides son en infinitivo,
en participio, y en gerundio. Empecemos con las primeras. En infinitivo, dice, es el nombre del verbo, se reconoce por las terminaciones ar, er, ir. Ejemplos: admirar, correr, venir. El infinitivo puede funcionar como sustantivo. Ejemplo: el cantar es una actividad muy relajante. Entonces, cuando queremos reconocer si el verbo está en infinitivo, en participio o en gerundio, tenemos que ver la terminación del verbo. Si termina en ar, er o ir, es un verboide infinitivo, ¿sí? Dependiendo de la terminación. Si por el contrario, dice más que una acción expresa una característica, por ello es considerado como adjetivo. Ejemplo: ciudad destruida. Se suele utilizar para construir los tiempos compuestos. En estos casos va unido al verbo haber. Ejemplo: haber amado. Si es verbo regular, su terminación será ado. Ido. Ejemplos: amado, temido. Si es irregular, su terminación será to, so, cho. Ejemplo: escrito, impreso, hecho. Entonces, cuando un verbo termine en ado o ido, o bien en to, so o cho, es un participio. Esa es la idea para que podamos, por eso dice que se llaman verboides, pero también tiene mucho que ver la terminación de estos. Indistintamente al tiempo, al modo, al número, al género, indistintamente a eso. Sí, el participio se da cuando dice más que una acción, expresa una característica. Sabemos que los verbos indican acción: correr, saltar, reír, dormir. Pero si es un verbo o un verboide participio, no va a indicar una acción, sino una cualidad. Por ejemplo, durmió profundamente. La cualidad es, o la característica es que fue profundamente, o sea, en su totalidad. Pero en realidad no es un verbo. Profundamente no indica una acción. Entonces ahí vemos un verboide en participio. Y por último está el gerundio. Y dice, se conoce por su terminación en ando, endo. Actúa como modificador del verbo cuando la acción expresada por el gerundio es simultánea a la acción del verbo. Ejemplo: él trabaja escuchando música. Debido a lo anterior, el gerundio se le considera adverbio. Entonces, en primer lugar, si es infinitivo va a terminar en ar, er, ir. Si es participio va a terminar en ado, ido, to, so, cho. Y si es gerundio, su terminación va a ser ando, endo. Esa es la clasificación, por decirlo así, de las formas no personales del verbo. Y recuerden que ya les expliqué que es una paráfrasis verbal, pero aquí dice perífrasis verbal, ¿sí? Que es algo distinto. Y dice, ¿qué es la perífrasis verbal? Es el conjunto formado por un verbo auxiliar y una forma no personal de otro verbo. Ejemplo: vamos a visitar la escuela. Está en infinitivo. ¿Por qué? Visitar termina en ar. Y entonces aquí vimos que es infinitivo cuando termina en ar, er, ir. Entonces dice, vamos a visitar la escuela. Está en infinitivo. Está durmiendo en la sala. Es un gerundio. ¿Por qué es un gerundio? Dice que los gerundios terminan en ando, endo. Entonces aquí dice, está durmiendo, entonces es un gerundio. Y por último, estuvo preocupado toda la tarde. Es un participio. Miren pues, la palabra preocupado no es en sí. Sí es un verbo, porque preocupar, preocupado, sí es un verbo. Pero aquí dice, estuvo preocupado toda la tarde. Con la culminación nos está dando a entender una cualidad o una característica. Estuvo ocupado. ¿Cuándo? Toda la tarde. Ahí está el adjetivo. Entonces, por lo tanto, es un participativo. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, el infinitivo. Dice, el infinitivo combinado con otros verbos auxiliares forma
perífrasis, que suelen tener un significado progresivo, de acción terminada, de obligación o suposición. Ejemplos. Vamos a estudiar. Es progresivo. Acabo de llegar. Acción terminada. Tienes que estudiar. Obligación. Debe estar cerca. Suposición. Entonces, dependiendo del enfoque o el sentido que le demos, va a ser una peráfrasis, pero va a ser una peráfrasis en infinitivo, dependiendo de la forma verbal. Si es en gerundio, el gerundio combinado, dice, con otros verbos auxiliares, forma perífrasis, que tienen un significado durativo o reiterativo. Ejemplo, está llorando, es durativo. El participativo, combinado con otros verbos auxiliares, forma perífrasis que hace referencia a una acción perfecta y determinada. Ejemplo, los trabajos quedaron concluidos esta semana. Entonces, tenemos que entender que no todos siempre van a ser verbos, sino van a ser, como lo vimos anteriormente, verboides, pero va a depender de si es infinitivo, es participativo o es gerundio. Y para poderlo identificar, tenemos que conocer cuál es la terminación del verbo para entonces identificar si está en una de estas tres clasificaciones. Muy bien. Con esto concluimos la clase del día de hoy. Recuerde que esta ya es la guía de estudio número 2.